Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Ángeles López López, encargado de la Subdirección de Atención Médica. En esta ocasión vamos a abordar algunas consideraciones para la elaboración del plan de contingencia en las unidades médicas de la Secretaría de Salud. Vamos a revisar cómo se elabora un plan de contingencia. Es muy importante que al programar actividades anuales tomemos en cuenta la elaboración de un plan de contingencia para dengue. La verdad es que habría que tener un plan de contingencia para cualquier enfermedad que nosotros identifiquemos pudiera generar crisis en la comunidad, nuestra unidad o institución. El plan de contingencia es un documento en el que se definen las responsabilidades de una organización para atender situaciones de emergencia, en este caso para hacer frente ante una eventual contingencia por casos de dengue. Contiene además información detallada sobre las características de la zona afectada. Su objetivo es describir las medidas que deben implementarse en respuesta a la emergencia, para lo cual se necesita la elaboración de un documento conjunto e integrado que tome en cuenta las diferentes situaciones en que se da la transmisión, el dinamismo del brote, las actividades que corresponde realizar, la forma de llevarlas a cabo y su seguimiento. La guía tiene que ser por escrito, recordando que existen diferentes instituciones de salud en nuestra entidad. Lo ideal es que hubiese un plan de contingencia estatal en el que se integraran todas las instituciones del sector salud públicos y privados. Si esto no es posible, habría que elaborar un plan de contingencia institucional por niveles de atención. Los responsables de elaborar el plan de contingencia son los directivos de cada institución, directores de unidad, jefes jurisdiccionales y encargados de unidad. Si bien ellos son los responsables, necesitan el apoyo de todo el equipo de salud involucrado en la atención de los pacientes con dengue, para poder elaborar un plan de contingencia que sea construido por todos y que todo el equipo sienta que es parte de ese trabajo, ya que de ello depende el correcto funcionamiento del plan. La estructura del plan de contingencia en general debe incluir situación, antecedentes de cómo se ha comportado la epidemia de dengue en la zona, determinar las características de la unidad donde se está elaborando y trabajando, ver el organigrama de la unidad, establecer las características de la población para tener idea o conocer la cantidad de personas que puedan tener mayor riesgo de complicaciones. Por ejemplo, conocer las comorbilidades locales en porcentajes, para con base a ello hacer proyecciones de potenciales complicaciones, las perspectivas de cómo se ha comportado el dengue en ese año. Los objetivos son específicos de cada unidad, pero se sugiere incluir tener unidades preparadas para la atención de pacientes con sospecha de dengue, ofrecer atención de calidad y oportuna a los pacientes con dengue, diagnóstico y manejo oportuno de los pacientes de acuerdo a los nuevos lineamientos de las guías de práctica clínica, detectar y disminuir los riesgos de defunción, tener personal capacitado para el manejo de pacientes de dengue al 100%, esto es, a todo el personal médico de enfermería tendría que estar capacitado en el manejo de los pacientes. Se deberá garantizar la notificación epidemiológica oportuna, así como toma y envío oportuno de muestras de laboratorio al Laboratorio Estatal de Salud Pública. La misión tendrá que ser específica de cada unidad de salud. Considerar los diferentes recursos para hacer frente a la contingencia en la unidad médica, como lo son recursos humanos, el recurso más valioso, recursos materiales, físicos, tecnológicos y financieros. De los recursos humanos, considerar personal médico, de enfermería, laboratorio y apoyo, tratando de tener cobertura durante todos los días y turnos. Recordar que hay personal de base, de contrato, así como becarios, quienes en muchos casos son los responsables de las unidades, tanto becarios de medicina como becarios de enfermería, los cuales se debe de garantizar también su capacitación, ya que existen universidades en las que no se revisa el tema de dengue. El personal paramédico también tendrá que estar capacitado, al igual que los compañeros de la rama administrativa, mantenimiento e intendencia. Sobre los recursos materiales, deberemos considerar los recursos físicos con que contamos. Si requerimos recursos extras, solicitarlos de forma oportuna. Dentro de los recursos físicos, considerar consultorios, sala de espera, área para observación temporal de pacientes, y para ello es necesario considerar hasta un 50% de incremento del área de observación durante la contingencia, o si no es posible, un área de reconversión de extramuros. También es importante considerar los equipos de monitoreo como baumanómetros, termómetros, etcétera, insumos como sábanas, material de limpieza y demás.
Dentro de los recursos materiales se deben contar con manual de organización, manual de manejo de pacientes, donde se incluyen los formatos de monitoreado de pacientes, así como equipo médico. En cuanto a los recursos para el tratamiento, recordar que inicialmente el paciente debe recibir soluciones de hidratación oral y paracetamol. Se deben tener soluciones parenterales, particularmente las cristaloides como la solución Harman. Hay que tenerla allí y el material necesario para la administración de dichas soluciones, como las agujas, equipos de administración o en su caso, bombas de infusión. Sobre los recursos de laboratorio, recordar que gran parte del manejo del paciente se basa en la sintomatología y hallazgos clínicos, aunque de ser posible tener a la mano el laboratorio. Debemos contar con hematología para determinar hemoglobina, hematócrito y en la química sanguínea es muy importante la glucemia y azuados. Asimismo, debemos tener identificada la ruta crítica para enviar las muestras para realizar el diagnóstico en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Si contamos con el servicio de imagenología, los rayos X y ultrasonido son útiles, sobre todo el ultrasonido, en los pacientes con signos de alarma, ya que nos ayudará a detectar signos de fuga capilar. En cuanto a los recursos tecnológicos, hacer lo posible para garantizar equipos de cómputo, tecnologías de la información y herramientas de comunicación rápida como teléfono celular, teléfono fijo, entre otros, para agilizar la referencia adecuada de los pacientes. Sobre los recursos financieros, se debe considerar incrementar por lo menos un 30% más del techo presupuestal ordinario para hacer frente a las diferentes intervenciones en todas las áreas. Para ello es necesario tener identificado cuál es el techo presupuestal ordinario de cada unidad. En el plan de contingencia tendremos que estar preparados en las acciones previas, acciones de prevención, investigación sobre las acciones que realizaremos para posteriormente analizarlas, estar preparados con los insumos, no solicitar recursos cuando ya tenemos el problema encima. En términos generales, consideremos por lo menos 30% más de lo ordinario para hacer frente a la contingencia. Debemos capacitar a todo el personal de manera oportuna, temprana, así como garantizar la vigilancia epidemiológica que nos ayudará a identificar cuándo es el momento oportuno de reconvertir nuestras unidades. Los puntos de alerta son cuando tenemos un incremento de casos y que nos ayudan a activar nuestro plan de contingencia. Durante la contingencia es necesario evaluar la respuesta al manejo de pacientes, identificar las áreas de oportunidad para, si se requieren acciones correctivas, implementarlas. Por ejemplo, si es el caso de que una sola persona no pueda atender el total de pacientes, habría que hacer ajustes para que la atención sea más eficiente y brindar la misma con seguridad y calidad. Una vez que termina la contingencia, nuevamente deberemos hacer una evaluación, revisar las áreas de oportunidad y hacer las correcciones en su momento. En el plan de contingencia debemos tener estos elementos: el funcionamiento de la unidad, los planes específicos de la enfermedad en los diferentes servicios como urgencias, pediatría, ginecobstetricia, terapia intensiva, consulta externa. Determinar áreas físicas para que los pacientes puedan ser manejados de manera oportuna, así como revisar su operatividad. Ver el flujo de pacientes. Para ellos, las áreas deben estar debidamente señaladas con el objetivo de que el paciente no tenga dificultad de acceder a las áreas de atención de dengue. Un punto muy importante es el monitoreo de los pacientes al inicio del padecimiento, cuando haya signos de alarma y en la fase crítica. Establecer por escrito los criterios de referencia y contrarreferencia. Asegurar que al paciente se le continúe el tratamiento. Hay que asegurar también la existencia de insumos. Si hay mucha demanda, tenemos que tener un mecanismo claro de reposición de los mismos. En el plan de contingencia es necesario establecer un comité, el cual deberá estar integrado por el director, subdirectores médicos, administrativos, los jefes de servicio. Todos ellos deben estar enterados del plan de contingencia, las acciones, la situación, de manera que puedan actuar en sinergia y comunicar al demás personal para que efectivamente la unidad trabaje en equipo. Asimismo, en las unidades de primer nivel, este comité deberá estar integrado por el encargado de la unidad, encargado o encargada de enfermería, y en caso de contar con responsable administrativo, también incluirlo. Este comité es participativo y al contar con información de la situación y del plan, ejecutan las acciones necesarias para la atención de la contingencia. El comité elaborará los planes de acciones de acuerdo a las políticas de la Secretaría de Salud, normas y documentos vigentes.
así como con base a sus necesidades y características propias de la unidad. La capacitación, ya lo hemos mencionado, debe ser al 100% del personal. Esta capacitación debe ser acreditable y certificable con evidencia de la misma pre- y postcapacitación. Aquí se muestran algunas referencias que se deberán revisar y son nuestro marco de actuación para la atención de pacientes con dengue. Por el momento es todo de mi parte, agradezco su atención. Si hubiese alguna duda o comentario, favor de enviarlo al correo electrónico que aparece en su pantalla.